Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar dos circuitos muy importantes de la electrónica, principalmente para la conversión de energía de alterna a continua, que son los circuitos rectificadores de onda completa. ¿Ya? Para eso tenemos dos circuitos que nos pueden servir para la conversión de corriente alterna a corriente continua. ¿Ya? Uno que es un circuito rectificador con transformador de punto medio y el otro que es un circuito rectificador llamado circuito rectificador puente de diodos. ¿Ya? Vamos a revisar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y ver cuáles son los resultados que obtenemos con estos circuitos por medio de las gráficas que nos permite ver el software TINA. ¿Ya? Para eso vamos a abrir los dos circuitos que ustedes ya cuentan con ellos, que es el circuito de media onda con trafo y el circuito de onda completa, o perdón, onda completa con trafo y de onda completa. Vamos a abrir ambos. ¿Ya? Ahí tenemos el circuito de onda completa con puente de diodos, en el cual tenemos cuatro diodos, ¿ya? Los cuales nos van a permitir el rectificado de una señal de corriente alterna que proviene de esta fuente. ¿Ya? Vamos a asumir que esta fuente es la línea de alimentación eléctrica, ¿cierto? De monofásica que tenemos en Chile, que es una onda sinusoidal, ahí la podemos ver, de un máximo de 311 volts y una frecuencia de 50 Hz. Recordemos que ese es el valor máximo, que el voltaje RMS o promedio absoluto de la señal es de 220 volts, ¿ya? Pero el máximo es 311. ¿Ya? Y vamos a tener un transformador, ¿cierto? Que la salida, ¿cierto? Es de 0,1, de 100 mili, 0,1, o sea que es un décimo de la entrada, o sea, van a entrar 220 volts, van a salir 22 volts a la salida del transformador. Y aquí contamos con cuatro diodos que nos van a permitir la conversión de corriente alterna, ¿cierto? A la salida del transformador tenemos corriente alterna en continua a la salida del puente. ¿Ya? Entonces a la entrada, a la salida del transformador, entrada del puente, tenemos corriente alterna y a la salida del puente tenemos corriente pulsante, pero que nosotros podemos convertir por medio de un filtro, por medio de un condensador, en corriente continua. ¿Ya? Y el otro circuito, lo podemos ver acá abajo, ¿cierto? Aquí abajo está el otro circuito, es con transformador. Que también vamos a hacer la misma evaluación. Tenemos una entrada de corriente alterna, igual que en el caso anterior, de 311 volts, 50 Hz. El transformador, ¿cierto? Para la conversión. En este caso no tenemos cuatro diodos, sino que te contamos solamente con diodos. Porque tenemos un transformador doble a la salida. ¿Ya? Es como si tuviésemos dos transformadores. Entonces, un diodo va a servirnos para la rectificación de uno de los transformadores y el otro diodo nos sirve para la rectificación del otro transformador. Por lo tanto, la suma de ambos en este punto va a hacer que la resistencia reciba eh, un pulso de cada diodo, por lo tanto ahí tendríamos la onda completa. ¿Ya? Media onda, cada diodo se encarga de la rectificación de cada media onda. ¿Ya? Muy bien, vamos a cambiar el valor sí, del condensador al principio, le vamos a colocar solamente de un 0,1. Vamos a hacer un transformador chiquitito al principio, o sea, un condensador chiquitito para observar el comportamiento sin condensador. Vamos a venir aquí a análisis y vamos a hacer la evaluación transiente desde 0 hasta 100 milisegundos. ¿Ya? 100 milisegundos. Como sabemos que eran 50 Hz, o sea, cada 20 milisegundos hay una señal sinusoidal. Por lo tanto, deberíamos tener 5. Ahí tenemos, ¿cierto? La figura que representa todas las señales del sistema. ¿Cuáles son las señales del sistema? ¿Cierto? Las podemos ver acá. Sería la de alimentación, la salida del transformador y la salida del sistema, que serían las resistencias. Esto que podría ser una carga. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, que queremos cargar algún tipo de dispositivo electrónico. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí. Vamos a separar las señales en View, separar las curvas. Ahí tendríamos las tres curvas. La de alimentación, que está cerca de los 300, ¿cierto? En los 311 voltios. Tenemos aquí a la salida 30 voltios, ¿cierto? Porque dijimos que iba a ser un décimo. ¿Ya? Y tenemos aquí
¿cierto? Perdón, esta es la salida de la rectificación y tenemos aquí la salida del transformador. El VM2 es la salida del transformador que aún sigue siendo alterna, pero aquí podemos observar, ¿cierto? Que ya no es alterna, sino que está en cero hasta los 30 volts. Vamos a medir la señal de salida del transformador, ¿cierto? Vamos a poner en el máximo. Tenemos 31, ¿cierto? 31 voltios, ¿cierto? Que es un décimo de la entrada, ¿cierto? De nuestro transformador y a la salida, ¿cierto? Del circuito vamos a tener, ¿cierto? Ahí tenemos el valor máximo, 29,5. ¿Ya? Ahí tenemos 29,5, ¿ya? Que son el voltaje que sale a la salida, ¿cierto? De nuestro circuito, lo que está llegando a la resistencia, la salida ya rectificada, ¿cierto? Ahí tenemos una señal solamente que tiene polos positivos, ¿cierto? En cambio, esta tiene un polo positivo que llega hasta los 31 y por acá tenemos, ¿cierto? El polo negativo que llega a los menos 30. En cambio, ¿cierto? Aquí en el lado B solamente tenemos valores positivos. El más pequeñito es de, por ahí, de 127 ¿ya? Milivoltios, pero llega hasta los 30, ¿cierto? 29,5, 30 voltios, ¿ya? Entonces vamos a buscar el valor máximo de la señal sinusoidal que está aquí en 31 y tenemos una diferencia, vamos a juntar las dos señales para que estén en el mismo punto, ahí están las dos señales en el mismo punto, tenemos una diferencia de 1,4 voltios entre la señal que sale del transformador y la señal que sale del circuito rectificador. ¿Ya? Vamos a cerrar. Entonces podemos ver que aquí a la salida de nuestra resistencia vamos a tener una diferencia de voltaje de lo que sale aquí en el transformador a lo que llega aquí a la resistencia de 1,4 voltios. Hay 1,4 voltios que se están perdiendo. ¿Dónde? Y es precisamente aquí en el puente de diodos. ¿Por qué? Porque estos diodos, ¿cierto? Se van a quedar con 1,4 voltios. ¿Y por qué 1,4 voltios? Porque cada diodo, ¿cierto? Cada diodo tiene una barrera de potencial de 0,7. Y en un puente de diodos, como lo vimos en la parte de la teoría, cada diodo, ¿cierto? Se queda con 0,7, pero trabajan en pares, ¿cierto? La corriente sale por el transformador, pasa por este diodo, pasa por la resistencia, pero cuando retorna, retorna por este diodo y retorna al transformador. Por lo tanto, trabajan en paralelo. Trabaja este diodo junto con este, después se desconectan y trabaja este diodo de acá con este diodo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre están trabajando de a pares, por eso hay una diferencia de 1,4. ¿Ya? Solamente, ¿cierto? Trabajan dos diodos por cada ciclo. Veamos en el otro circuito. Aquí tenemos el otro circuito y vamos a hacer lo mismo. Análisis, transiente, 100 milisegundos. Ok, vamos a cerrar, vamos a ampliar la imagen. Ahí tenemos las imágenes. Ah, pero se me olvidó algo acá. No le pusimos aquí al condensador de 0,1 para que trabajemos con el mismo tipo de condensador. Ok, vamos a simular, análisis, transiente, ok. Ahí estaría nuevamente la señal. ¿Ya? Em, Aquí tenemos esta que fue la anterior, la voy a cerrar. Delete page, ahí la cerramos y ahí tenemos solamente esa y la anterior y aquí abajo las podemos ver. Esta es la que ya habíamos analizado y esta es la que vamos a analizar ahora. Por lo tanto vamos a separar las imágenes, separar las curvas y tenemos las curvas de entrada, ¿cierto? Los 311 volts y a la salida acá tenemos de un transformador y el otro transformador se dan cuenta que está invertido. ¿Ya? Un transformador trabaja, entonces cuando este ciclo de arriba circula por un diodo, es reflejado a la salida. Después se desconecta ese diodo y se conecta el otro y refleja el otro ciclo que es del otro transformador a la salida y se van sumando, van generando nuestra señal eh, rectificada. Veamos los voltajes de salida, veamos cuál es el voltaje máximo, 31, similar al anterior, ¿cierto? Veamos en el diodo, de la salida del diodo, tenemos 30,2. Juntémoslos para que veamos la diferencia y los tenemos juntitos, tenemos de 735 mili.
¿ya? Eso significa que em, solamente estamos restando un diodo, o sea, 0,7. O sea, hay una caída de tensión menor. Hay una caída de tensión menor en este caso, a diferencia del otro. ¿Ya? Vamos a ver ahora, entonces, lo que pasa cuando agregamos, ¿cierto?, a este circuito un condensador. O sea, el condensador ya está, solamente que vamos a ampliar su valor. Vamos a colocar valores más grandes de este condensador. ¿Ya? Vamos a cambiar entonces aquí, en el primer caso, le vamos a colocar un condensador de eh, un un milifaradio, para observar qué pasa cuando es 10 veces más grande que el condensador que acabamos de observar. Ya, vamos a hacer nuevamente el análisis de transiente. 5 y vamos a ver aquí, vamos a separar las imágenes y vamos a ver inmediatamente que se produce, ¿cierto?, una línea continua. Ya no es una línea pulsante, ¿cierto? No es un rectificado, ¿cierto?, de media onda, sino que ya tenemos, o de onda completa, sino que tenemos una línea continua. ¿Ya? Vamos a colocar 10 mili y ahí cada vez la línea es más continua. ¿Ya? No hay ondulaciones. Vamos con un valor mili 0,1 mili. Ok, veamos nuevamente. Ahí vemos la ondulación, ¿cierto?, que se va produciendo. Vamos a checar un poquito más. En 10 micro, ok. Y vamos viendo que ahí nuevamente empieza a aparecer la ondulación de la rectificación. Y por último, un micro, y vamos a ver, ya que aparece nuevamente, ¿cierto?, la ondulación de la rectificación. Entonces, a medida que vamos aumentando, ¿cierto?, el valor del condensador, ¿cierto? Ahí tenemos un condensador muy chiquitito, ahí tenemos el condensador, luego un condensador un poquito más grande y va creciendo el valor del condensador, o sea, aumentamos el rizado hasta que ya ha desaparecido completamente el rizado y tenemos una línea continua, o sea, esta línea que era sinusoidal, ¿cierto?, que es la fuente de energía eléctrica de corriente alterna, se ha convertido en una línea continua, ¿ya? O sea, en una corriente continua, ¿ya? Y eso se produce con un puente rectificador, ya sea un puente rectificador con dos diodos y un transformador de punto medio, o con un puente rectificador de cuatro diodos y un transformador sin punto medio. La ventaja de este circuito es que es más económico, ¿cierto? Los diodos son más baratos que un transformador de punto medio, y en el caso este, la ventaja es que tenemos menos caída, ¿cierto? Menos caída de voltaje porque cae solamente el voltaje de un diodo y no de dos diodos. Pero la eficiencia es que el transformador es más caro, ¿cierto?, que los diodos. ¿Ya? Espero que este video les haya servido. Nos vemos en otro video. Que estén bien.